Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos de nuestro Padre porque nos permite hoy estar una vez más juntos en armonía a través de estos diferentes medios. A nuestro Padre sea la gloria porque es Él, definitivamente es nuestro Padre el que permite todos estos enlaces. Quiero bendecir y saludar a todos los hombres y mujeres que en este momento nos oyen a través de las ondas hercianas de Chofar, en sus diferentes frecuencias en Venezuela. Que Dios les bendiga a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús. También quiero bendecir y saludar, por supuesto, a todos aquellos que nos pueden escuchar a través de nuestra plataforma en internet www.chofarsonando.com. Todos los hombres y mujeres que nos oyen en este momento a través de www.chofarsonando.com. Que Dios les bendiga, que Dios siga haciendo esa obra perfecta en sus vidas. Y por supuesto, quiero saludar y bendecir a todos aquellos hombres y mujeres de bien que nos pueden mirar y oír a través de nuestra plataforma en YouTube. Nuestro canal está establecido. Que Dios les bendiga de una manera especial a todos y a todas en esta linda hora. Y es mi oración que Dios perfeccione esa obra que empezó en nuestras vidas para que mientras estemos en esta tierra contemos, como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 10:22, con la bendición que enriquece y no añade tristeza. Y también nosotros garantizar, mientras estamos en esta tierra, una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando partamos de este plano. Y es por ello que tenemos la firme intención, un día más, de seguir aprendiendo de la voluntad del Señor, que es santa y perfecta, la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Con el estudio de las Sagradas Escrituras. Recordemos lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de partir de esta tierra. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo aplica esa santificación? Bueno, estudiando las Sagradas Escrituras, aprendiendo de la voluntad de Dios, de su carácter, de su personalidad, nosotros la asumimos y nos parecemos a Jesucristo, como dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como la familia cristiana en la tierra, como garantes de la verdad, como columnas de la verdad, como dice el libro de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, debemos aprender de las Sagradas Escrituras para que todo aquel arquetipo fallido de religión que ha traído tristeza, que ha traído desasosiego, que ha traído vulnerabilidad, que ha traído apostasía, caiga a tierra, porque hay un sistema religioso que no está basado en las Sagradas Escrituras. Nosotros queremos cada día aprender de lo que es la palabra de Dios, el manual más seguro, para entonces que se forme en nosotros Jesucristo hasta la medida, hasta la estatura, hasta llegar a ser el varón perfecto, como dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Gloria sea al Señor. Por eso la vitalidad y la responsabilidad que tenemos de cada una de las palabras dadas a través de este programa se constaten. Recuerden que tiene que desplegar, es importantísimo, vital, que usted lo constate todo con el ejemplar de las Sagradas Escrituras, bien sea físico o bien sea electrónico, que usted pueda garantizar que lo que nosotros decimos está en la Biblia y tiene concordancia bíblica. Y también contrastar, porque vamos a contrastar en los diferentes libros lo que es la verdad, lo que es la doctrina del Señor, para fortalecer nuestra fe. De manera que si usted en este momento no puede tomar las Sagradas Escrituras debido a su empleo, a su trabajo, lo podemos entender, pero recuerde que gracias al Señor contamos con esta plataforma en YouTube. Nuestro canal está establecido porque esto ya queda subido a la nube y usted puede tomarlo a discreción en la comodidad de su hogar cuando llegue a descansar. La gloria sea para nuestro Padre Celestial y para nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos temas muy importantes que tocar. El día de ayer, debido a preguntas que nos hace la familia, específicamente nuestro hermano Franklin Velázquez, dándonos una sugerencia, nuestra hermana Aurimar, nosotros vamos, bendita sea la gloria del Señor, a tomar y a tocar el tema de si la iglesia va a pasar por la tribulación, sí o no. Recuerden que vamos nosotros a explayar
todas aquellas enseñanzas, vamos a analizar todos los textos que tengan que ver con ese tercio para nosotros fortalecer la doctrina. Y como les decía el día de ayer, lo lindo de este estudio es que no va a contrarrestar nuestra salvación. Hay hermanos que creen en el dispensacionalismo, es decir, separando la profecía de Mateo 24 entre Israel y la iglesia. Eso no va a quitar la salvación. Es más, tanto unos como los que son los dispensacionalistas, como los que creemos en el doble cumplimiento de la profecía en Mateo 24, no perdemos salvación con el análisis, sino que lo que queremos es la luz de la Sagrada Escritura. Y esto es lo lindo, que esta discusión no es para salvación, sino para aclarar dudas, para fortalecer y para nosotros cada día ser mejores creyentes y enseñar correctamente. Quiero saludar en esta linda hora a nuestro hermano López desde California. Dios te bendiga, hermano López. Bendiciones del Señor para ti y para toda la familia. Dice, pasaje en mano, entrando y dejando el like. Gloria sea al Señor, claro. Dice nuestro hermano López, entrando y dándole el like. Sí, hermanos, miren, el dedito arriba es gratuito. Mucha gente dice, pero es que si le doy el dedito, él va a cobrar. No, hermanos, eso no funciona de esa manera. El like es para que la convocatoria se haga masiva, de manera que cuando usted le da el like, sin querer queriendo o queriendo, usted está evangelizando, porque el algoritmo, esta plataforma maravillosa de YouTube, se va a encargar de hacer una convocatoria de manera más macro. Es decir, que para tener una mega convocatoria se necesita su like. Entonces vamos a tomar la recomendación de nuestro hermano López, que dice pasaje en mano, entrando y dejando el like. Dice esto, nos quedamos en 3 preguntas. Mire, clarito, 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Recuerden que el día de ayer nosotros de manera objetiva leímos los primeros versos del capítulo 24 y el Señor Jesucristo saliendo, bendita sea la gloria del Señor, del templo, ellos le presentan la magnificencia, aquella majestuosa obra que para el entonces, año 33 del primer siglo de la era cristiana, era el templo de Jerusalén, que había sido adecuado por Herodes el Grande, el tetrarca Herodes. Y Herodes el Grande había hecho una cosa impresionante. Habían columnas, el pináculo del templo, que medía del suelo arriba 150 metros. Eran 2 columnas en la parte central. Impresionante. 2 columnas. Miren, más o menos como la Estatua de la Libertad. Eso es impresionante. Estamos hablando de algo impresionante. Ahora bien, bendita sea la gloria del Señor. El Señor dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Ellos le preguntan, ¿cuándo será eso? Una pregunta, ¿cuándo será la destrucción del templo? Número 2, ¿cuándo será tu venida? Y número 3, ¿cuándo será el fin de este sistema? El Señor entonces en Mateo 24 va a responder 3 preguntas importantes. ¿Y cuál maestro no se va a salir de allí? De manera que no nos enredemos. Recordemos lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Aprendamos a no ir más allá de lo que escrito está. ¿Por qué? Porque lo que escrito está es firme. Lo que escrito está establecido para la eternidad. No vayamos más allá de lo que escrito está. Entonces, vamos a responder preguntas. Recuerden que en este estudio no tenemos prisa. No estamos nosotros haciendo un short de 1 minuto para establecer una doctrina con un short y pretender que con un short de 1 minuto queda toda la verdad establecida. Nos vamos a dar un tiempo. Mire, hay estudios, informó a los muchachos de la plataforma de YouTube que nos están viendo por primera vez. Hay estudios que nos han tomado meses y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Porque la verdad de Dios es muy amplia. Esa es la tela enorme, mucha tela que cortar. Entonces, vamos a ir poco a poco, vamos a ir nosotros anotando. Recuerden hacer las preguntas pertinentes en el momento adecuado y vamos a tener un tiempo, vamos a compartir y no tenemos prisa. Las cosas del Señor no son con prisa. Un ingeniero no diseña un puente o no hace una estructura metálica en 2 años.
tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que adecuarse. Un doctor oftalmólogo no opera una córnea en 2 días, es decir, tiene que estudiar, no aprende a hacerlo en 2 días, tiene que estudiar. Nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. La gloria sea del Señor. Entonces, hoy vamos a desplegar sendo material, pero antes de desplegar ese sendo material, quiero hacer una introducción porque estamos en el seguimiento profético de todos los acontecimientos y qué decir de este año 2026 que entró tan movido. Este año 2026 está como la tajada frita del maduro, dicen los dominicanos, vuelta y vuelta. Si uno se descuida, se quema. Ahí tiene que estar el que fríe la tajada del maduro pendiente allí, dándole vuelta y vuelta a eso porque se va a quemar. Si se medio descuida, así, hermanos, están las noticias en este año 2026. Y por supuesto, todo gira en torno al presidente Donald Trump, porque definitivamente parece ser que este inicio de año le dijeron, mira, es el último año de tu vida, haz lo que vas a hacer rapidito. Eso empezó, hermanos, haciendo tantas cosas. El día de hoy amanecimos con una noticia. Anoche les informaba que debido a la reunión de Davos que empezó el día 19, día lunes, ayer el presidente Donald Trump tenía ya cuadrado todo para viajar. Hizo una rueda de prensa antes de viajar, también en la conmemoración de su primer año del segundo gobierno, dando allí una parte a los medios de comunicación de todo lo que había logrado. Y entonces se preparaba ya para ir a Davos. Sucedió algo de emergencia. Arrancó el avión superpoderoso de Estados Unidos con el presidente norteamericano allí a bordo y tuvo que regresarse después de 45 minutos de vuelo debido a una falla que por ahora no se ha dicho de dónde partió, una falla en el fuselaje. Las luces de la cabina de los pilotos se apagaron y entonces vieron pertinente devolverse a Washington. Es decir, el presidente Donald Trump o va a llegar muy tarde a Davos el día de hoy o no va a ir. Se tuvo que devolver de emergencia. Muy bien, se está investigando qué fue lo que aconteció en ese avión superpoderoso, pero lo tremendo es la declaración que da el presidente Donald Trump. Recordemos que mientras el presidente Donald Trump estaba en campaña presidencial para este segundo mandato, cuando se medía con Kamala Harris, él sufrió un atentado. Y entonces, por poquito, se dice que fue asesinado, donde hubo el vestigio de aquella bala que rozaba su pabellón de oreja derecha. Y lo cierto es que se le achacó ese atentado a grupos iraníes o proiraníes. Lo cierto es que con todo eso que ha sucedido durante las manifestaciones de este año contra el gobierno de Irán, el gobierno persa, entonces el ayatolá, líder principal de Irán, Khomeini, dijo lo siguiente: bueno, aquel atentado falló, pero nos vamos a concentrar que el próximo no falle, en medio de amenazas que Donald Trump había dicho que él apoyaba a los manifestantes iraníes contra el gobierno de los ayatolá, y dijo que si se atrevían a hacerle algo a los manifestantes, entonces Donald Trump iba con sus aliados a tomar decisiones devastadoras contra el gobierno de Irán. Entonces es donde Khomeini, líder de los ayatolá, el ayatolá dirigente, prácticamente el líder principal de Irán, dijo que si el primer atentado falló, asumiendo que fueron ellos que lo hicieron, el segundo no va a fallar. ¿Qué entonces fue lo que hoy se asoció? Donald Trump dijo: si me llega a pasar algo, cualquier atentado, cualquier situación, ya hay órdenes. Y las órdenes son lo siguiente: van a ser borrados, hablando de Irán, de la nación persa, de la faz de la tierra. Van a volar por los aires. Si me llegan a hacer algo, el país entero
desaparecerá. Impresionante, hermanos. En ese contexto, quiero que nos ubiquemos, porque recuerde que estamos hablando del acontecer profético cuando el anticristo se va a imponer. Y recuerden que el anticristo va a moverse en un plan de paz. Ayer hablábamos de ese plan de paz que el presidente Donald Trump está implementando, y de hecho va a aprovechar el portaaviones de lo que es el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para él plantear esa idea de manera más robusta. Ya él ha hablado en días pasados de un consejo de paz que va a estar liderado por él, por supuesto, va a estar liderado por su yerno Kushner, y también va a estar allí el secretario de Estado Marco Rubio. Y él está convocando a grandes líderes del mundo como Xi Jinping, como Vladimir Putin, como otros dignatarios, el indio, y también Modi, también Erdogan, el turco. Él está haciendo una convocatoria masiva. Una convocatoria porque él dice que el Consejo de Paz que él tiene en la mente es tan efectivo y va a marcar precedentes que la ONU va a quedar opacada. De hecho, ya con ese Consejo de Paz que plantea, bendita sea la gloria del Señor, Donald Trump, quedaría la ONU y su Consejo de Seguridad para la historia, porque ya tomaría pies. Y de hecho, dijo Donald Trump, le hicieron la pregunta, ¿usted está levantando un organismo o proponiendo un organismo, un Consejo de Paz, y parece ser que iría contra el lineamiento de la ONU o quedaría la ONU abolida? Y dijo, sí, porque ya la ONU, como lo han dicho otros dignatarios en décadas pasadas, en años pasados, es un elefante blanco. Esa organización definitivamente parece ser que es plan también del gobierno actual o del sistema global anularla, porque esa organización no sirve para nada, de verdad no sirve para nada. ¿Qué guerra ha detenido la ONU? ¿Cómo ha intercedido la ONU para hacer algo bueno o algo malo? Nada. La ONU hace lo que las grandes potencias deciden. Y entonces Donald Trump está proponiendo ese Consejo de Paz. Y recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, cuando se hable de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es por eso que estamos nosotros muy alertas, es por eso que nosotros estamos muy pendientes, es por eso que nosotros estamos siempre observando lo que son los movimientos del presidente Donald Trump con relación a Israel, con relación al Medio Oriente, con relación a Irán, porque eso es un cumplimiento directo de la profecía bíblica. Y como somos estudiantes de las Sagradas Escrituras, el Señor nos ha dicho claramente en el libro de Mateo capítulo 24 y de sus evangelios sinópticos iguales: cuando veáis la señal de la higuera. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el año, no sabemos el mes ni la semana que ha de venir el Señor. Pero si nosotros escrutamos y escudriñamos los tiempos conforme a las Sagradas Escrituras, y créanlo que estamos en un tiempo altamente tremendo con relación a lo que el presidente Donald Trump está haciendo. Es impresionante todo lo que está aconteciendo en torno al presidente norteamericano, y nosotros muy pendientes, porque es posible que estemos en presencia de días para conocer al anticristo. Y usted dice, wow, es posible. Y no se alarme. No crea que el anticristo va a venir con cachos. No crea que el anticristo va a venir el personaje, porque ya el espíritu del anticristo está desde hace mucho tiempo. Ese hijo de iniquidad y el inicuo, el engendrado del mal, ese no va a venir con una cola, como dibujan las caricaturas a Satán. Ese va a venir como una persona muy objetiva,
como una persona muy ajustada, como una persona con los pies sobre la tierra, como una persona con soluciones para el mundo, una persona muy sabia, una persona muy política. Es decir, va a venir un estadista, un conocedor de la economía, un conocedor de la política, un hombre muy sabio, pero no con la sabiduría de Dios, sino la terrenal, animal y diabólica, que va a presentar una cara por 3 años y medio y después va a sacar todo su poder destructivo contra lo de Dios, contra los santos y contra todos aquellos que porten el testimonio de Jesucristo, que son los cristianos. Y es por eso que enlazar esta introducción con el tema que traemos, para hablar de que si la iglesia va a pasar o no por la gran tribulación, es necesario que nosotros abordemos en parte, es decir, hacer un leve escaneo por el personaje del anticristo, por su espíritu, ese sentir que se va a imponer con más fuerza en el momento de la manifestación. Bendita sea la gloria de Dios. Y vamos nosotros a ver bíblicamente algunas características del anticristo, porque recuerden que lo que se ha enseñado en gran parte del occidente, en gran parte de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, de hecho, es el portador de esa enseñanza, en el dispensacionalismo, es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación y la iglesia no va a ver al anticristo face to face, cara a cara. Eso es lo que nos han dicho. Nos han dicho, la iglesia de Jesucristo no va a ver al anticristo face to face, cara a cara. La iglesia de Jesucristo no va a estar en presencia de anticristo y la iglesia de Jesucristo no va a pasar la gran tribulación. Vamos a despejar entonces viendo las características del anticristo y nos vamos a hacer preguntas, porque recuerden, no estamos apurados. Gracias a Dios por estas plataformas, porque son el medio donde nosotros podemos, gracias al Señor, estudiar las Sagradas Escrituras de una manera libre, sin coacción. Es decir, aquí no estamos apurados, aquí no estamos coaccionados por un grupo que nos dicen, di amén, di amén, di amén. No, nosotros estamos tranquilos y vamos a decir el amén después que constatemos y contrastemos, verificando la verdad bíblica. Allí es que vamos a poner la firma espiritual, porque el amén, el así sea, es una firma espiritual. Entonces, les invito, bendita sea la gloria de Dios, la Biblia vamos a aperturarla para certificarlo todo, y en esta primera fase, quizás en la noche completemos si nos da tiempo el día de hoy, pero vamos poco a poco porque tenemos Dios mediante el enlace esta noche una vez más, y mañana en la mañana una vez más, y mañana en la noche una vez más. Es decir, tenemos clases, tenemos materia que nos interesa y esto nos motiva. Entonces, les invito, bendita sea la gloria del Señor, a que aperturemos las Sagradas Escrituras y vamos a leer los 3 primeros versos de Mateo capítulo 24, una vez más. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 1, 2 y 3. La bendita palabra del Señor establecida está. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Repetimos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Gloria sea al Señor. Entonces,
vamos a introducir acá este estudio con esta cita bíblica, porque ellos le están preguntando a Jesús tres cosas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Porque esa es la profecía primaria que ha dado el Señor. ¿Cuándo será tu venida, la perusia? ¿Cuándo será tu presencia? ¿Y cuándo será el fin del sistema? Jesucristo, les decía el día de ayer, y esto no es redundar, sino fortalecer lo que es la doctrina, va a responder en Mateo 24 esas tres preguntas. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido, hermanos? Una vez más, les digo, hay una interpretación primaria, hay una interpretación temprana de estos textos, de los primeros creyentes. Recordemos que la profecía, el Señor la da, la profecía de la destrucción del templo en el año 33. Del año 33 en toda la vida de la iglesia, digo, del libro de Hechos, no se reporta el cumplimiento de esa profecía. En las cartas paulinas no se habla del cumplimiento de las profecías. En las cartas de Pedro no se habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Quiere decir que fueron escritas antes. Las cartas fueron escritas antes de la destrucción del templo en el año 70. De manera que podemos nosotros concluir, Pablo no vio la destrucción del templo, Pablo no certificó el cumplimiento profético de la destrucción del templo que había dicho Jesús en el año 33. Pedro igualmente, Pedro no constató el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro, igual que Pablo, fue muerto en la década del 60 antes del 70. Ahora bien, hay creyentes que quedan, como entre ellos Juan. Juan es el último apóstol y es el que da el testimonio en Apocalipsis, en Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Juan está en vida. Juan sí conoce lo que es el cumplimiento profético de la destrucción del templo de Jerusalén. Juan sabe de esa noticia y es por eso que Juan en el libro de Apocalipsis se centra en la destrucción final del mal y el imperio del bien imponiéndose. Pero hay detalles en Juan que nosotros tenemos que avisorar. Porque igual que Juan quedaron otros discípulos, igual que Juan quedaron otros discípulos de los apóstoles, igual que Juan quedaron otros creyentes de finales del primer siglo, principios del segundo siglo, mitad del segundo siglo y también, bendita sea la gloria del Señor, principios del tercer siglo. Y es por eso que es importante que nosotros veamos exactamente qué es lo que ellos pensaban. Porque de la doctrina del Mateo 24, personajes como, anoche lo decía, Irineo de León, un personaje que se ha apropiado la iglesia del catolicismo romano, pero él en ningún momento fue catolicista, no fue idólatra, él fue una persona, un siervo de Dios con detalles y errores por corregir, pero una persona que tenía un punto de vista con relación a Mateo 24. Y este varón que vivió del 125 al 202, él decía que el cumplimiento de Mateo 24 tenía un duple cumplimiento. Parte en el año 70, él era conocedor de lo que había pasado en el año 70 cuando el general Tito invadió Jerusalén y fue destruido el templo. Y él decía que había parte que se había cumplido en el 70, pero habían detalles en el Mateo 24 en un segundo acontecer futurista donde estaba la venida del Señor y por supuesto la destrucción del sistema como lo conocemos. Pero no nada más, Irineo, le toqué algunos puntos importantes, como también el caso de Orígenes. Orígenes, un hombre también que igualmente vivió finales del siglo II, principio del siglo III, y él también se mantenía en la enseñanza de que eso era un cumplimiento duple, Mateo 24. Nunca se aislaba la iglesia de Israel, nunca. Ahora, ¿cuándo empieza a enseñarse, bendita sea la gloria del Señor, que Mateo está dividido, una profecía para la iglesia y una profecía para el Israel? Les decía ayer, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, cuando el dispensacionalismo empezó a hablar de que había una parte de Mateo 24
que era para la iglesia y una parte que era para el pueblo de Israel. Y entonces se encargaban ellos de interpretar qué parte era para Israel y qué parte era para la iglesia. Y esa es la enseñanza que adoptó el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, los grandes misioneros, los grandes maestros de Norteamérica, y por ende, por salir de Norteamérica, los misioneros que evangelizaron con el evangelio de Jesucristo, las Américas, no hablando del catolicismo, sino de aquellos que salieron de la reforma protestante, ellos inundaron las Américas con la información de que Mateo estaba dividido en una parte de profecía hacia la iglesia y en una parte de profecía hacia Israel. Y de hecho, ellos dicen que la iglesia va a ser librada de la gran tribulación, y a partir del verso 13 empieza la profecía contra Israel. Ellos dicen que la gran tribulación es para Israel y ellos dicen que el anticristo es para Israel. Pero entonces nosotros nos hacemos la primera pregunta. ¿Israel cree en Jesucristo? ¿Cómo que el anticristo va a ser para Israel si Israel no cree en Jesucristo? Primero, el nombre de él, anticristo, antiungido, antimesías, ese va a ir contra Cristo, va a ir contra el Mesías, va a ir contra el ungido. Israel no cree en el ungido, Israel no cree en el Mesías, Israel no cree en el Cristo. Entonces nos preguntamos, parece ser que debería tener otro nombre, ¿no les parece? Pero como no se trata nada más de que nosotros con preguntas socráticas razonemos una doctrina tan formidable, vamos a un personaje bíblico que sí conoció de la destrucción del templo, y vamos a ver cómo él habla del anticristo. Estamos ubicándonos en la historia, año 98 de la era cristiana. Para ello, les invito a aperturar las Sagradas Escrituras en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, vamos todos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Por favor, sigan con nosotros la lectura bíblica, porque acá vamos a entender cómo el espíritu del anticristo niega a Jesús. Preste atención, y aquí vienen razonamientos que tenemos que hacer nosotros, tenemos que razonar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, la bendita palabra del Señor establecida está. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. Esa cita está poderosa, y eso es algo que está comentando Ruta. Está comentando, dice, bueno, todo el que niega a Jesús, todo el que niega a Cristo, todo el que niega al Padre, todo el que niega al Hijo, ese es anticristo. Gloria sea al Señor. Es verdad, ese tiene espíritu de anticristo, pero recuerde, hermanos de Ruta y todos, que aparte del espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo es uno. Todo el que niega a Jesucristo, todo el que niega al Padre, todo el que niega al Hijo, ese tiene espíritu de anticristo. Pero va a llegar el momento cuando ese espíritu de anticristo se va a materializar en una persona. Ese personaje va a materializarse. Así como usted me ve a mí. Ese va a ser palpable, audible. Ese va a ser visible. Un personaje, el hijo de iniquidad, el hijo de la abominación desoladora. Entonces estamos viendo características, y usted acaba de leer lo que dice Ruta en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22.
Pero no nos quedamos allí, y esto es importante, porque está hablando Juan, conocedor, bendita sea la gloria del Señor, de el acontecimiento y el cumplimiento de la primera parte de la profecía en el año 70, cuando la profecía fue destruido el templo de Jerusalén. Entonces, Ruta Turcón, José, usted está en lo cierto, pero ese es el espíritu del anticristo. Ahora, vamos a seguir viendo lo que es el espíritu del anticristo, y lo sigue diciendo Juan. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan, bendito sea la gloria del Señor, capítulo 4, versículo 3. La bendita palabra del Señor establecida está. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. ¿Pero quién es este? ¿El anticristo? No, el espíritu del anticristo, el sentir del anticristo, la enseñanza, la doctrina, el móvil. La voluntad del anticristo es el que niega, el que no confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne. Ese es el espíritu del anticristo, la voluntad del anticristo. Ahora la pregunta es esta. Y seguimos nosotros haciendo la pregunta. Presta atención. Hay una nación que niega a Jesucristo como Mesías. ¿Cuál es esa nación? Una nación. Hay pocos que se han convertido. Pero Israel nunca ha aceptado a Jesucristo como Mesías, mucho menos que vino en carne. De manera que Israel tiene un espíritu de anticristo, a pesar de que es el pueblo de donde viene la profecía. Israel, muchos van a proceder al arrepentimiento, pero una nación que niega al Mesías, a Cristo, al ungido, es Israel. No lo aceptaron. Allí está el espíritu, no que sean el anticristo, allí está el espíritu de anticristo. Ahora, los que dicen que la iglesia no va a ver la tribulación, que el anticristo, el personaje, el materializado, el hijo de iniquidad, va es contra Israel, nos preguntamos, ¿cómo va a ir contra Israel el anticristo, antiungido, anti-Mesías, como dicen los hebreos, si Israel no cree en el Mesías? Si Israel no cree en el ungido, si Israel no cree en Jesucristo, ¿cómo es que el anticristo va a ir contra Israel? Si Israel no cree eso, nos preguntamos, pero seguimos nosotros tratando de ver exactamente cuál es el espíritu del anticristo. Mire cómo hace que toma el lugar del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Y esto es profético. Este es el que estamos esperando. Este es el que anuncia la profecía. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. La bendita palabra del Señor establecida está. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, dice entonces, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mucha gente al leer este texto dice, este es el Hijo de Dios, este es el Verbo. Y no, este no tiene las características del Verbo, este no tiene las características del Cordero que fue inmolado, este se hace pasar, este toma el lugar, y eso es lo peligroso. He escuchado enseñanzas que dicen que este que está aquí, que salió para vencer, es el Cristo, que este que está aquí en Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 es el Mesías, este es el que viene con poder y gloria venciendo para vencer, y este es, según el análisis bíblico, el anticristo, que se viste como Mesías, se viste como Cordero, pero su final es otro, o su fin es otro. ¿Por qué? Este es muy diferente al que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, que dice lo siguiente. Este sí es, y miren la diferencia. El primero, volvemos a leer,
Bendita sea la gloria del Señor. Apocalipsis 6:2, que dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo. Pero ahora mire quién sí es el verbo y mire la diferencia. Entonces vi, bendita sea la gloria del Señor, el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este sí es el verbo. Fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este sí es el verbo. ¿Por qué este sí es el verbo? Por su nombre. Este sí es el verbo por el arma que porta. Es la espada que sale de su boca. El otro no. El otro tiene un arco, ataca de lejos y posiblemente por la espalda, es traicionero. Gloria sea al Señor. Entonces, bendita sea la gloria de Dios. Aquí dice nuestro hermano Daniel Bonilla lo siguiente: hermano, ¿dónde puedo estudiar todos estas cosas? Soy joven y quiero impregnarme de todo esto antes que me lleguen las canas. Bueno, Daniel, Dios te bendiga. Bonilla, estamos estudiando. Síguenos y estudia con nosotros. Y de hecho, este tema, tenemos un estudio que no sabemos cuándo va a terminar. No estamos apurados para la nada. No nos apura. Más bien queremos tomar el tiempo suficiente y le estamos orando más al Señor para que no sean 2 veces, 2 contactos diarios, sino 3, 4 y 5. Orándole al Señor para lo que nos pertenece, que es la palabra de Dios, estudiando eso. Entonces, bendita sea la gloria del Señor. Les decía que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, sí es el verbo, no es el mismo el del 6.2. El del 6.2 es un impostor. ¿Por qué? Toma el lugar, quiere tomar el lugar del Señor. ¿Y por qué es importante, hermanos amados, que nosotros tomemos estas lecturas? Porque Juan sí vio y sí conoce lo que es la destrucción del templo de Jerusalén. Juan está escribiendo aproximadamente en la última década del primer siglo de la era cristiana. Juan conoce, sabe, tiene conocimiento de causa. Juan está hablando, y des en cuenta que acá Juan no está dividiendo la profecía ni para la iglesia ni para el pueblo de Israel. Si usted en Juan, en alguna de las cartas de Juan, en el Evangelio de Juan, en Apocalipsis, nota que Juan está dividiendo para la iglesia y para Israel, usted me lo hace saber y estudiamos ese verso. Pero presta atención, porque aquí empieza algo importante y ya venimos con el primer análisis. Se dice en la Biblia, lo dice Juan. Juan es importante, es vital, porque recuerden que hay una interpretación temprana. ¿Qué creían los hermanos del primer siglo? ¿Qué creía Juan como apóstol? Juan creía en que había un cumplimiento profético para Israel y uno para la iglesia. ¿O Juan creía que había un cumplimiento doble en la profecía de Mateo 24? ¿Qué creía Juan? Vamos a escuchar. Porque Juan dice en Apocalipsis, ya en el capítulo 13, algo importante. En el versículo 7, hablando de un sistema de anticristo. Porque recuerden que el Apocalipsis capítulo 13 es el que habla de la marca de la bestia, la marca del anticristo. Habla del falso profeta. Habla de todo el plan del nuevo gobierno satánico, el último que va a haber sobre la faz de la tierra, que va a estar encabezado por hombres, pero en este caso un hombre lleno de la influencia diabólica, engendro mismo de Satanás. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, mire lo que dice Juan, por favor. Vamos a leerlo.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gloria sea al Señor. Dice nuestro hermano Oso, este viene, hablando de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, dice nuestro hermano Oso, bendiciones del Señor para ti, para toda tu familia, un abrazo enorme, un abrazo de Oso. Dice Oso, Apocalipsis, asumiendo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice, este viene con arco, el mío, Apocalipsis 19, viene con espada en caballo blanco. Gloria sea al Señor, sí. El de nosotros tiene una espada, la espada de la verdad, la espada que sale de su boca, el verbo, la palabra, esta palabra escrita que es la mismísima palabra de Dios. Y entonces creemos totalmente en eso. Ok, por acá entonces Ruta Toucon José dice lo siguiente: todo el que es fiel a la palabra de Dios son de Cristo, y los mentirosos y desobedientes de la palabra de Dios, aunque a la vista da esa apariencia de Cristo, sus frutos demuestran lo que son. Eso es correcto, pero estamos en este momento, hermano amado, concentrándonos en la participación de lo que es el personaje del anticristo en Apocalipsis capítulo 13, y esto es vital porque aquí ya vamos resumiendo esta parte del estudio. Recuerden que cualquier pregunta la podemos dilucidar, la podemos ampliar esta noche, si Dios nos lo permite, si no mañana, no tenemos prisa y estamos en las manos del Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿A quién? Al personaje malo. ¿A quién? A la bestia. ¿A quién? Al anticristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Aquí abrimos un paréntesis. Mucha gente dice, estos santos son los del pueblo de Israel. ¿Sí? La Biblia dice que los santos son los que se santifican por la palabra del Señor. Juan capítulo 17, versículo 17. Ahora, dice, y se le permitió hacer guerra al anticristo, a la bestia, al falso profeta, al sistema imperial del anticristo. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nos preguntamos, ¿esos santos quiénes son? En el paréntesis, de repente usted dice, son los del pueblo de Israel, porque ya la iglesia no va a estar. Y nosotros decimos, no, la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Un capítulo atrás, que es el capítulo 12, versículo 17, dice quiénes son los santos. Oído al tambor. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta mujer representa lo que es esa sola iglesia que está compuesta de los israelitas y de los cristianos. Como dice el libro de Efesios, Dios se plació de los dos pueblos hacer uno solo. Ya no son dos pueblos, son uno. Efesios capítulo 2, léalo por favor. Y vamos a tomarlo en este momento porque eso es importante. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Efesios, y estamos en el contexto, muchachos, no estamos apresurados, estamos contentos. Gloria sea al Señor. Ok, dice entonces, leemos, gloria sea al Señor. Ok, leemos el verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Es decir, los santos que Él persigue en Apocalipsis, gloria sea al Señor, capítulo 13, verso 7, no son los israelitas nada más. Son los que se han santificado por medio de la palabra, porque ya no hay un Israel y una iglesia. De los ambos Dios hizo un solo pueblo. Lo acabamos de ver en Efesios capítulo 22, versículo 14, y esos son los santos que son perseguidos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Eso es importante. Mire lo que dice nuestro hermano Peludo. Dice por acá, hermano Peludo, para ti un abrazo, hermano. Saludos, bendiciones para toda tu familia. Dice: pastor, ese personaje es el mismo que se exalta sobre todo, Dios y objeto de adoración. Ok, también leí en una versión que dice que no respetará a Dios de sus padres y al Dios que adoran, ni las mujeres. Sí, eso lo dice el libro de Daniel, y es verdad. Es el personaje que se exalta sobre todo, hermano Peludo. Y estamos hablando del personaje anticristo, porque recuerden que en esto de que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no, se nos ha dicho también que la iglesia de Jesucristo no va a ver face to face, cara a cara al anticristo. Y entonces nosotros estamos haciendo esta introducción, estamos en la mera introducción, todavía no hemos entrado al tema de que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. Estamos tomando el personaje del anticristo para que, viendo las características, entendamos. Una de las características que él tiene es que él va a perseguir a los santos, él va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios, él va a perseguir a los que tengan el testimonio de Cristo. Y nos hacemos la pregunta: ¿el anticristo va a perseguir a Israel nada más? ¿Israel tiene testimonio de Jesucristo? ¿Es Israel el que tiene el testimonio de Jesucristo? ¿Qué dicen los santos? ¿Qué dicen las santas? ¿Quién es el que tiene el testimonio de Jesucristo? ¿Por qué se dice entonces que el anticristo va a perseguir solo a Israel y que la iglesia de Jesucristo no va a ver face to face, cara a cara al anticristo? ¿Por qué? En esas preguntas nos quedamos por ahora, y esta noche tenemos otro objetivo, otra clase con relación a este tema. Recuerde que tenemos preguntas. ¿Por qué se dice que el anticristo va a perseguir solo a Israel? ¿Es Israel el portador del testimonio de Jesucristo? ¿Israel está parte en este tiempo de la iglesia? ¿Dios no hizo de ellos una sola nación, como dice Efesios 2:14? ¿No es por el testimonio de Cristo que nos unificó? ¿No es en Cristo que ahora somos salvos? Todos aquellos que quieren entrar al reino de los cielos no tienen que aceptar a Jesucristo. En estas preguntas nos quedamos. Vamos a hacer algunas oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.
Gracias por permitirnos, Dios, estar una vez más con esta linda comunidad. Gracias porque podemos, bendita sea la gloria del Señor, llegar a multitudes. Señor, estos nuestros hermanos, nuestros amigos, bendíceles. Señor, donde haya falta esa revelación para que puedan proceder al arrepentimiento, toca sus vidas. Tú eres el que pones el querer y el hacer. Señor, convence al mundo de pecado. Siga haciéndolo, Padre bendito, en el nombre de Jesús. A mis hermanos y hermanas, fortaléceles para que ellos sigan anunciando tu verdad, se sigan preparando para ese encuentro glorioso contigo, porque al fin y al cabo es lo más importante. ¿De qué nos vale, Señor, ganar el mundo entero, como dice tu palabra en Mateo 16:26, si nosotros perdemos nuestra alma? Por eso te pedimos la fortaleza para mi vida y para todos mis hermanos y hermanas. Sigue fortaleciéndonos y ayudándonos. Si hay en este momento alguna persona quebrantada, con problemas de salud, Padre, tú sigues siendo el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Tú eres Jehová Rafa, el médico por excelencia. Y dice tu palabra que Cristo, Padre, no solo dio su sangre para remisión de pecados, sino por la llaga que sufrió, también llevó nuestras enfermedades. Señor, sana a los enfermos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor, si hay problemas familiares, matrimoniales, padres con hijos, hijos con padre, sea usted, Señor, llevando a un reencuentro, a la armonía de tu Santo Espíritu, Señor, y que sea esa armonía en la orquesta de tu palabra, dirigidos por tu Santo Espíritu. Ayuda a la familia, no permitas el divorcio, no permitas la separación, no permitas, Señor, la destrucción del hogar. Eres tú el Dios de la familia, el que le pones nombre a la familia. La primera institución que tú fundaste fue la familia. Fortalece nuestra familia y las familias de la tierra. Señor, si alguien necesita, Señor, esa fuente de ingreso, da empleos legítimos, empleos dignos. Te lo pido, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en todos los ámbitos. También tú prosperas en lo económico. Yo te lo pido, Rey, en el nombre de Jesús junto con mis hermanos. Señor, si en este momento hay alguien que quiera aceptarte, recíbele, Padre, con tus brazos abiertos, Señor, y enséñales y muéstrales tu camino a través de tu palabra, guiándolos con tu Espíritu Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, y decimos todos, amén. Querida familia, mi cariño sincero, mi respeto sincero, besos y abrazos, paz, Shalom.